La abuela quiere verte. Levanté la vista de mi portátil y encontré a mi hermana Victoria de pie en el umbral de la puerta, sus uñas perfectamente cuidadas, tamborileando con impaciencia contra el marco. Había algo en su expresión que me hizo sentir un nudo en el estómago, un atisbo de autosuficiencia que no encajaba, dada la condición de nuestra abuela. La vi esta mañana, dije mirando la hora. Apenas pasaba del mediodía. El doctor Mitchell había dicho que necesitaba descansar. Los labios de Victoria se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa, aunque no había nada cálido en ella. Pues ahora te está llamando, a menos que estés demasiado ocupada con tus pequeños proyectos de escritura como para pasar tiempo con nuestra abuela moribunda. La pulla era típica. Victoria siempre encontraba la manera de menospreciar mi trabajo como novelista mientras se jactaba de su propio éxito en el sector inmobiliario. Cerré el portátil y me puse de pie, negándome a morder el anzuelo. Voy ahora. Mi nombre es Olivia Bennett, y desde hace 3 meses he estado viviendo en la mansión de mi abuela Eleanor, ayudando a cuidarla mientras el cáncer de páncreas se la lleva poco a poco. Victoria venía de vez en cuando, normalmente cuando estaban los abogados, pero yo era la que pasaba noches en vela junto a la abuela, la que le sostenía la mano durante la quimioterapia, la que le leía cuando sus ojos ya estaban demasiado cansados para enfocar las páginas. Los largos pasillos de la mansión resonaban con recuerdos mientras caminaba hacia la habitación de la abuela. Cada antigüedad, cada cuadro, cada tabla que crujía tenía su propia historia. Crecí recorriendo esos corredores, descubriendo escondites secretos y tratando el lugar entero como si fuera mi propio país de las maravillas. Victoria, en cambio, siempre había preferido el club de campo, pasar tiempo con la gente correcta y construir conexiones que pudiera utilizar más. Tarde. Me detuve frente a la puerta de la abuela. Voces se filtraban a través del pesado roble. El abogado de Victoria, el señor Whitman y alguien del banco. Mi corazón se hundió. Esto no era una visita social. Toqué suavemente antes de entrar. Y la encontré recostada en su enorme cama con dosel, luciendo aún más frágil que esa misma mañana. Victoria estaba junto a la ventana, con esa misma sonrisa autosuficiente dibujada en los labios. 2 hombres con trajes caros ocupaban las sillas antiguas junto a la cama. «Olivia, querida», dijo la abuela, su voz más débil de lo que recordaba. «Ven, siéntate conmigo». Me acerqué a su lado y tomé su mano delgada entre las mías. Su piel se sentía como papel, tan delicada que temía desgarrarla. ¿Debería volver después?, pregunté mirando a los abogados. No, respondió el señor Whitman con suavidad. Estamos terminando algunos asuntos. Tu abuela solo necesita firmar unos papeles. Victoria dio un paso adelante y le tendió una elegante pluma estilográfica. Me sobresalté al reconocerla. Era la antigua de mi abuelo. Todo está listo, abuela, tal como lo hablamos. Algo no encajaba. La mano de la abuela temblaba mientras tomaba la pluma, y su firma apenas era legible al trazarla sobre los documentos. El señor Whitman los recogió rápidamente, guardándolos, en su maletín con una eficiencia que parecía casi ensayada. ¿Qué fue eso?, pregunté después de que se hubieran ido, tratando de que mi voz sonara casual. Solo algunas actualizaciones de mi testamento, respondió la abuela, con los ojos ya cerrándose. Victoria ha sido de gran ayuda explicándome toda la terminología legal. Se quedó dormida antes de terminar la frase. La arropé con las mantas, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Victoria nunca había mostrado interés en temas legales, a menos que hubiera algo para ella. Solo intento facilitarle las cosas, dijo Victoria desde el umbral, como si pudiera leer mis pensamientos. A diferencia de otras personas, yo sí entiendo de negocios. Me giré para enfrentarla. ¿Qué hiciste, Victoria? Ella examinó, su manicura perfecta, sin inmutarse por el tono de mi voz. Ayudé a la abuela a tomar decisiones sensatas sobre su patrimonio. Alguien tenía que hacerlo mientras tú estabas ocupada haciendo de enfermera y escribiendo tus pequeñas historias. No son historias pequeñas, dije, esforzándome por mantener la calma.
Soy una autora publicada. Mi último libro fue nominado a... Sí, algún premio literario del que nadie ha oído hablar. Interrumpió, haciendo un gesto con la mano, despectiva. Mientras tanto, este año tripliqué mi cartera inmobiliaria. Sé cómo gestionar la riqueza, Olivia, cómo hacer que crezca. Y la abuela lo entiende. Antes de que pudiera responderle, la abuela se agitó en sueños, dejando escapar un leve gemido de angustia. Me apresuré de vuelta a su lado, ajustando las almohadas y revisando los niveles de su medicación para el dolor. Cuando levanté la vista de nuevo, Victoria ya se había ido. Esa noche, incapaz de dormir, vagué por los pasillos oscuros de mi Innensinnencentu, la mansión. El lugar se sentía diferente después del atardecer, más misterioso, como si las antigüedades y las obras de arte intentaran contarme algo. Sin darme cuenta, terminé en la biblioteca de la abuela, una sala inmensa repleta de libros encuadernados en cuero y fotografías familiares. Una imagen sobre su escritorio captó mi atención. Yo, en mi graduación de la universidad, de pie, entre la abuela y el abuelo. La sonrisa orgullosa de él, la elegancia de ella. Mi propio rostro irradiaba posibilidades. El abuelo había fallecido 2 años después de aquella foto, dejando a la abuela a cargo de su considerable fortuna. Pero ella no solo la había administrado. Eleanor Bennet era una fuerza de la naturaleza. Convirtió el exitoso negocio de mi manufactura de mi abuelo en un imperio diversificado de inversiones y bienes raíces. A Victoria le encantaba presumir de su destreza empresarial, pero todo lo que sabía lo había aprendido de la abuela. Un movimiento en el pasillo me dejó inmóvil. La voz de Victoria se colaba por la puerta, hablando en susurros por teléfono. Está hecho. No, ella no sospecha nada. La anciana firmó todo hoy. Confía en mí. Para el próximo mes, todo será mío. La sangre se me heló. La actitud arrogante, los abogados, los documentos misteriosos. Ahora todo tenía sentido. Victoria había logrado convencer a la abuela de cambiar su testamento, seguramente aprovechándose de la confusión que le causaban los medicamentos. Quería enfrentarla de inmediato, despertar a la abuela y exigir respuestas, pero sabía que en su estado débil, cualquier confrontación podría ser peligrosa para ella. Tenía que ser inteligente, descubrir exactamente lo que Victoria había hecho antes de actuar. A la mañana siguiente, llamé a la única persona que podría ayudarme. Mark Sullivan, mi mejor amigo desde la universidad, y ahora socio junior en un bufete al otro lado de la ciudad. Un testamento nuevo, dijo cuando le expliqué mis sospechas. Eso es complicado. Si ella estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo firmó, está bajo una fuerte medicación para el dolor. Rebatí. Victoria debió atraparla en un momento de lucidez. Pero tú sabes cómo le afectan esas drogas a su juicio. Suspiró Mark. Mira, puedo hacer algunas averiguaciones discretas, pero a menos que podamos demostrar coacción o incapacidad, puede que no haya mucho que hacer. Pasé las siguientes semanas recopilando pruebas mientras seguía cuidando a la abuela. Su deterioro se aceleró, y como pasaba la mayor parte del día dormida, Victoria venía con más frecuencia. Siempre traía documentos para que la abuela firmara, y siempre lo hacía cuando estaba más medicada. Documenté todo. Fechas, horas, medicación, quién estaba presente. Tomé fotos de los frascos de pastillas, anoté el estado mental de la abuela, grabé conversaciones con mi teléfono, pero se sentía como intentar detener la marea con un vaso de papel. Una tarde, mientras ayudaba a la abuela a ordenar viejas fotografías, ella de repente apretó mi mano con una fuerza sorprendente. La habitación azul, susurró, sus ojos intensos. Detrás del cuadro del faro. ¿Recuerdas? Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, Victoria entró con otro abogado a cuestas. Abuela, el señor Patterson está aquí por esas transferencias de propiedad de las que hablamos. Me sacaron de la habitación. Pero el mensaje críptico de la abuela resonaba en mi mente. La habitación azul había sido su estudio privado, un lugar donde ni Victoria ni yo teníamos permitido jugar de niñas.
Y el cuadro del faro lo recordaba colgado sobre un antiguo escritorio de madera, una de las piezas favoritas de la abuela. Esa noche, cuando todos se habían ido a la cama, me deslicé hasta la habitación azul. La luz de la luna entraba a través de las altas ventanas, proyectando sombras extrañas en las paredes. El cuadro del faro colgaba exactamente donde lo recordaba. Su pálido haz de luz parecía guiñarme en la oscuridad. Alcé la mano hacia el marco, con el corazón latiendo con fuerza. Se movió fácilmente, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Pero sin la combinación, era inútil. Probé con algunas fechas significativas: el cumpleaños de la abuela, el día en que se casó con el abuelo, el año en que fundaron la empresa. Nada funcionó. Un ruido en el pasillo me hizo volver corriendo a mi habitación. El contenido de la caja fuerte seguía siendo un misterio. Al día siguiente, la abuela empeoró. La enfermera de cuidados paliativos aumentó su medicación y ella comenzó a entrar y salir de la consciencia. Victoria prácticamente se mudó a la mansión, trayendo un desfile interminable de abogados y banqueros a la habitación de la abuela. Intenté varias veces quedarme a solas con ella para preguntarle sobre la caja fuerte. Pero Victoria siempre estaba allí, vigilando, controlando el acceso como un perro guardián celoso. 2 semanas después, Eleanor Bennet falleció tranquilamente, mientras dormía. Yo le sostenía la mano cuando sucedió, leyéndole su novela favorita de Jane Austen. Victoria estaba en un almuerzo de negocios. El funeral fue exactamente el tipo de espectáculo que a Victoria le encantaba. Cientos de invitados, flores carísimas, recepción en el club de campo con catering exclusivo. Me senté en la primera fila, entumecida por el dolor, mientras Victoria se movía entre la multitud como una política en campaña. «¡Qué tragedia!», la oí decir a alguien. «Pero al menos todo está en orden. La herencia quedará en manos capaces». La lectura del testamento estaba programada para el lunes siguiente. Mientras conducía hacia la oficina del abogado, no podía deshacerme de la sensación de estar caminando directo a una trampa. El nuevo Mercedes de Victoria ya estaba estacionado afuera, reluciente bajo el sol de la mañana como una amenaza perfectamente pulida. La oficina del señor Whitman era todo madera oscura y cuero, el tipo de lugar que olía a dinero viejo y poder silencioso. Victoria estaba sentada en una de las sillas para visitantes, vestida de negro, con un vestido que probablemente costaba más que el salario de una sirvienta en 3 meses. «¿Comenzamos?», preguntó el señor Whitman, ajustándose sus gafas de montura metálica. Lo que pasó después se sintió como ver un accidente a cámara lenta. El Nuevo Testamento, firmado apenas semanas antes de la muerte de la abuela, dejaba todo: la mansión, los negocios, las inversiones, todo para Victoria. Mi herencia se reducía a un pequeño fideicomiso que pagaría una modesta mensualidad. «¿Estás seguro de que esto es correcto?», pregunté, sintiendo que mi voz me llegaba desde muy lejos. La abuela siempre dijo que quería dividir todo, en partes iguales. «El testamento anterior fue revocado», respondió el señor Whitman con suavidad. «Tu abuela fue muy clara con sus últimos deseos». Victoria se levantó, recogiendo su bolso de diseñador. «Bueno, será mejor que empiece. Hay tanto que gestionar». Se detuvo junto a mi silla, su sonrisa afilada como una cuchilla. «No te preocupes, hermanita. Por ahora te dejaré quedarte en tu habitación en la mansión, aunque deberías empezar a buscar un pequeño apartamento, algo más acorde con tus medios». Me quedé sentada mucho tiempo después de que se hubieran ido, mirando el testamento en mis manos. Todo en lo que habíamos creído mientras crecíamos. Todas las promesas de la abuela sobre preservar el legado familiar para las dos. Desapareció, con unas cuantas firmas. Pero mientras conducía de regreso a la mansión, que ya no era mi hogar, una nueva oleada de dolor me recordó el último mensaje críptico de la abuela. La habitación azul, el cuadro del faro. Había intentado decirme algo. Esa noche, esperé hasta que Victoria se retirara a la suite principal. Ya se había instalado en la habitación de la abuela. Me dirigí a la habitación azul. La pintura del faro, bañada por la luz de la luna,
Parecía observarme. Volví a intentar descifrar la combinación de la caja fuerte. Justo cuando estaba a punto de rendirme, un recuerdo emergió. La abuela enseñándome a jugar ajedrez cuando tenía 7 años, diciéndome que, a veces, la mejor jugada no es la más obvia. Por instinto, probé la notación de apertura de mi ajedrez favorita de ella, E4. La caja hizo clic y se abrió. Dentro había un solo sobre, mi nombre escrito en la elegante caligrafía de la abuela. Me temblaban las manos al abrirlo, sin saber que lo que encontraría cambiaría todo. Lo único que sabía era que el juego no había terminado. Apenas comenzaba. Mis manos temblaban mientras desplegaba el contenido del sobre de la abuela. Dentro había una carta, una pequeña llave de latón, y lo que parecía ser un extracto bancario de las Islas Caimán. Mi queridísima Olivia, comenzaba la carta, en la escritura familiar y elegante de la abuela. Si estás leyendo esto, entonces han sucedido 2 cosas. Ya no estoy contigo, y Victoria ha mostrado su verdadera cara. He visto cómo ha manipulado y tramado durante toda su vida, siempre tomando el camino fácil, sin entender jamás el verdadero valor de lo que construimos. Pero tú, mi niña querida, tú tienes el corazón de tu abuelo y mi mente. Una combinación peligrosa. Me dejé caer en el viejo sillón de cuero de la abuela, el corazón latiéndome con fuerza mientras seguía leyendo. La llave abre una caja de seguridad en el First National Bank, número 2247. Lo que encuentres dentro te ayudará a restaurar el equilibrio en nuestro legado familiar. Victoria cree que lo sabe todo sobre nuestra riqueza, pero tu abuelo y yo éramos más inteligentes que eso. Nunca pusimos todos los huevos en una sola canasta. El extracto bancario mostraba un saldo que me dejó sin aliento. Más de 50 millones de dólares en una cuenta offshore, completamente separada de los activos familiares conocidos. Pero ten cuidado, mi querida, continuaba la carta. Victoria es más peligrosa de lo que imaginas. La noche en que murió tu abuelo no fue el fallecimiento pacífico que todos creen que fue. He pasado años reuniendo pruebas, protegiéndolos a ambos mientras intentaba comprender la verdad. Ahora esa carga pasa a ti. Casi dejé caer la carta. ¿Estaba sugiriendo la abuela que Victoria tuvo algo que ver con la muerte del abuelo? La idea era escalofriante. Un ruido en el pasillo me hizo guardar rápidamente todo de nuevo en la caja fuerte, excepto la llave, que deslicé en el bolsillo justo a tiempo. Victoria apareció en el umbral, vestida con un pijama de seda que probablemente costaba más que mi coche. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sus ojos entrecerrándose. Solo recordando, dije, obligando a mi voz a mantenerse firme. Esta siempre fue la habitación favorita de la abuela. Bueno, ahora es mi casa, respondió, entrando y pasando la mano de manera posesiva por el escritorio antiguo. Y estoy pensando en renovarla. Todas estas cosas viejas están pasadas de moda. La observé examinar el cuadro del faro, el corazón martilleándome en el pecho. ¿Sabía ella acerca de la caja fuerte detrás? Pero solo arrugó la nariz y siguió adelante. Deberías empezar a empacar, añadió con tono casual. Voy a redecorar la casa la próxima semana y tu habitación tiene que quedar despejada. El testamento podría quedarme. El testamento me da el control total de la propiedad, me interrumpió, su sonrisa tan afilada como una navaja. Y estoy ejerciendo ese control. Tienes hasta el viernes. Después de que se fue, me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo, pensando en la carta de la abuela. Si lo que sugería era cierto, mi hermana no solo era codiciosa, era peligrosa. A la mañana siguiente, llamé a Mark. Necesito tu ayuda, le dije cuando respondió. ¿Qué sabes sobre las leyes bancarias en las Islas Caimán?, preguntó él. Lo suficiente como para fingir que no me hiciste esa pregunta, respondió, con un tono que trataba de sonar ligero, aunque su inquietud era evidente. ¿Qué está pasando, Liv? Nos reunimos en un pequeño café lejos de la mansión, donde le mostré las copias que había hecho de los documentos encontrados en la caja fuerte. Sus ojos se agrandaron mientras leía. Esto es importante, dijo finalmente. Si estas cuentas existen,
nunca fueron incluidas en el inventario de la herencia. Y estas acusaciones sobre la muerte de tu abuelo... ¿Puedes ayudarme a acceder a la caja de seguridad?, pregunté. No quiero hacerlo sola. Él asintió lentamente. Mañana a primera hora. Pero Liv, ten cuidado. Si Victoria se da cuenta de lo que has encontrado, no lo hará. Lo aseguré, aunque sentí un nudo en el estómago solo de pensarlo. Esa tarde, mientras empacaba mis cosas en la habitación, me quedé mirando unas viejas fotos familiares. Una en particular me llamó la atención. Victoria y yo de niñas, junto al abuelo en su despacho. Él nos mostraba su colección de monedas raras, algo que nos había fascinado a ambas de pequeñas. Victoria sostenía una, sonriendo a la cámara, mientras yo examinaba otra con una lupa. El recuerdo me golpeó de repente. El abuelo enseñándonos sobre numismática, explicándonos cómo algunas monedas valían millones para el coleccionista adecuado. Su colección había sido extensa, un verdadero tesoro. Pero después de su muerte, las monedas, susurré, nunca habían aparecido en ninguno de los inventarios de la herencia. En su momento, todos asumieron que las había vendido años atrás. Pero, ¿y si...? A la mañana siguiente, Mark me encontró afuera del First National Bank, justo cuando abría sus puertas. El proceso para acceder a la caja de seguridad fue sorprendentemente sencillo. La abuela ya había añadido mi nombre a la lista de autorizados. Cuando el gerente del banco nos dejó solos en la sala de consulta, mis manos temblaban mientras introducía la llave. Dentro de la caja había otro sobre, una memoria USB y un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. El diario del abuelo, murmuré, reconociendo su caligrafía. El sobre contenía registros detallados de transacciones, números de cuentas offshore y, lo más importante, un inventario completo de la colección de monedas del abuelo, que, según los documentos, había sido trasladada en secreto a una bóveda privada en Suiza pocos días antes de su muerte. «Mira esto», dijo Mark, señalando uno de los registros de transacciones. Una transferencia desde la cuenta personal de Victoria a un número no identificado en las Islas Caimán, fechada el lunes 26, día antes de la muerte de tu abuelo. Pero ella apenas estaba comenzando en ese entonces. Respondí, frunciendo el ceño. No habría tenido esa cantidad de dinero, a menos que estuviera trabajando con alguien más. Alguien que se beneficiara de la muerte de su abuelo, sugirió Mark. La memoria USB contenía archivos de video, grabaciones del antiguo sistema de cámaras de la mansión. Con los dedos temblorosos, la conecté a mi portátil. Las imágenes eran granuladas, pero lo suficientemente claras. Mostraban el despacho del abuelo, tarde por la noche, con Victoria discutiendo con un hombre que no reconocí. La marca de tiempo indicaba que era la noche antes de que el abuelo muriera. «Me prometiste el control», decía Victoria. «Una vez que él desaparezca, todo será mío». La respuesta del hombre no era audible, pero su lenguaje corporal era amenazante. Victoria parecía asustada, pero decidida. El siguiente clip mostraba al abuelo en su despacho la noche siguiente, bebiendo de su vaso de whisky de siempre. Horas después, las cámaras captaron a Victoria y al mismo hombre sacando algo del despacho. El maletín del abuelo, ese que siempre guardaba con sus documentos más importantes. «Esto es evidencia de conspiración», susurró Mark. «Pero para probar asesinato, necesitamos algo más». Abrí el diario del abuelo, pasando rápidamente a las últimas entradas. Su caligrafía, normalmente ordenada, era temblorosa y urgente. V. Reunión con M otra vez. No confiar. Cambié mi testamento hoy. El ER sabe que algo anda mal. Monedas movidas, cajas fuertes y cuentas Zurk. El resto era ilegible, pero era suficiente. El abuelo había sabido que algo no estaba bien. Había intentado proteger los activos de la familia, trabajando junto a la abuela para moverlo todo a cuentas en el extranjero antes de que fuera demasiado tarde. «Tenemos que movernos con cuidado», advirtió Mark. «Victoria tiene el control legal de la herencia ahora.
Un movimiento en falso, y podría liquidarlo todo antes de que podamos detenerla. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje, de texto de Victoria. La mudanza llega mañana a las 9. Lo que quede en tu habitación irá directo a la basura. Miré a Mark, mi mente girando sin parar. ¿Qué tan rápido puedes presentar una orden judicial? Dame una hora con estos documentos, respondió, sacando su teléfono. Y Liv, no regreses sola a la mansión. Pero tenía que volver. Había algo más en la caja fuerte de la habitación azul. Algo que había alcanzado a ver, pero no había tenido tiempo de tomar. Un pequeño cuaderno rojo que solo podía ser el diario personal de la abuela. Tendré cuidado, prometí, recogiendo los documentos. Solo consigue esa orden. Mientras conducía de regreso a la mansión, las nubes de tormenta se acumulaban sobre mi cabeza. El trueno retumbaba a lo lejos, como una advertencia de lo que estaba por venir. El Mercedes de Victoria estaba en la entrada, junto a una SUV negra que no reconocí. Entré sin hacer ruido, avanzando hacia la habitación azul, pero al acercarme escuché voces. Victoria y un hombre discutiendo en susurros, cargados de tensión. «Ella sabe algo», decía el hombre. Su voz me resultaba familiar. Era la misma del video de seguridad. El banco llamó. Accedió a la caja esta mañana. «¡Imposible!», espetó Victoria. «No es más que una escritora fracasada. No sabe nada sobre...». Debí de hacer algún ruido, porque de pronto ambos quedaron en silencio. Luego, pasos se dirigieron hacia la puerta. Me giré para correr, pero no fui lo suficientemente rápida. «Vaya», dijo Victoria desde detrás de mí, su voz fría como el hielo. «Parece que mi hermanita ha estado muy ocupada hoy». Me di la vuelta para enfrentarla, junto al hombre, alto, vestido con ropa cara, sus ojos fríos evaluándome como si fuera un insecto al que aplastar. «¿Te falta algo?», preguntó Victoria, levantando el diario rojo de la abuela. «Tal. ¿Ves esto?». El hombre dio un paso adelante, y comprendí que estaba atrapada entre ellos y las escaleras. «Tenemos que hablar, hermanita», continuó Victoria, su sonrisa afilada como vidrio roto, «sobre los secretos familiares, y por qué algunos deberían permanecer enterrados». Un relámpago iluminó la escena, como una fotografía macabra. En ese instante, vi algo en los ojos de Victoria que nunca había visto antes. No solo avaricia o ira, sino una oscuridad genuina, y supe que todo estaba a punto de cambiar. El trueno estalló sobre nuestras cabezas mientras enfrentaba a mi hermana y a su misterioso acompañante en el oscuro pasillo de la mansión. Victoria sostenía el diario de la abuela como si fuera un arma, sus uñas manicuras clavadas en la gastada tapa roja. «Marcus, asegúrate de que no nos interrumpan», ordenó Victoria, sin apartar la vista de mí. El hombre, Marcus, se movió para bloquear las escaleras, cortando completamente mi única vía de escape. «Bien», prosiguió Victoria acercándose un paso más. «Hablemos de lo que encontraste en esa caja de seguridad». Mi mente iba a 1000 por hora. Mark estaría presentando la orden judicial en cualquier momento, pero la protección legal no me serviría de nada si no lograba salir de allí. Tenía que jugar con cuidado. «Solo algunas fotos antiguas», respondí, forzando a mi voz a mantenerse firme. «Recuerdos de tiempos mejores, antes de que empezaras a conspirar para matar a nuestro abuelo». Las palabras flotaron en el aire como humo. La expresión perfectamente compuesta de Victoria se quebró por un instante. Sorpresa, luego miedo, y finalmente algo más oscuro cruzando su rostro. «Siempre tuviste una imaginación desbordante», dijo, aunque su voz temblaba levemente. «Todas esas historias tontas que escribes». «¿Eso es esto? ¿Otra de tus fantasías?» «Las grabaciones de seguridad no son una fantasía», le disparé. «Tampoco los registros bancarios que muestran tu pago a Marcus la noche antes de que el abuelo muriera». Marcus dio un paso al frente, pero Victoria levantó la mano para detenerlo. «No tienes idea de lo que estás diciendo», afirmó. «Lo que pasó con el abuelo fue desafortunado, pero natural.
Todo el mundo lo sabe. La abuela sabía otra cosa, dije, señalando el diario en sus manos. Por eso guardó registros, ¿verdad? Por eso pasó años reuniendo pruebas. Ella me estaba protegiendo mientras construía un caso contra ti. La risa de Victoria fue aguda y quebradiza. ¿Protegiéndote? Pobrecita Olivia. Eleanor se estaba protegiendo a sí misma, como todos en esta familia. ¿Por qué crees que cambió su testamento al final? Porque la manipulaste mientras moría. La ayudé a ver la razón, replicó Victoria, con un tono que comenzaba a romperse. La riqueza de esta familia necesita a alguien fuerte que la administre. Alguien que entienda de negocios, no una soñadora que se pasa el tiempo inventando historias. ¿Eso le dijiste también al abuelo? Pregunté en voz baja. ¿Antes de que Marcus envenenara su whisky? La bofetada fue tan rápida que no la vi venir. Mi mejilla ardía. Victoria me sujetó del brazo, sus dedos clavándose con fuerza, dolorosa mientras siseaba. Deberías tener mucho cuidado con las acusaciones que haces. En ese momento, ambos teléfonos vibraron al mismo tiempo. Victoria mantuvo su agarre en mi brazo mientras revisaba la pantalla. Vi su rostro palidecer al leer lo que ya sabía, la notificación de la orden judicial que Mark había presentado. ¿Qué hiciste?, exigió, sacudiéndome. Una calma extraña me envolvió, esa claridad que llega cuando sabes que finalmente tienes la ventaja. Hice exactamente lo que la abuela y el abuelo me prepararon para hacer. Protegí el verdadero legado de nuestra familia. ¡Marcus! La voz de Victoria subió de tono, cargada de pánico. Ha congelado nuestro acceso a la herencia. Llama a Harrison. Dile que empiece a liquidarlo todo ahora mismo. Eso no funcionará, dije, sin poder ocultar la satisfacción en mi voz. Las cuentas offshore, la colección de monedas en Suiza, nada de eso formaba parte de la herencia. El abuelo lo movió todo antes de morir, ¿verdad? Por eso estabas tan furiosa aquella noche. Te había superado en estrategia. La mano de Victoria aflojó su agarre mientras la comprensión se abría paso en su mirada. ¿Las monedas? ¿Cómo supiste? La abuela me dejó una llave, pero no solo para la caja de seguridad. Me dejó la llave de todo, de las cuentas, de toda la documentación, de las pruebas contra ti. Ya están en manos de las autoridades. El sonido de coches deteniéndose afuera hizo que Victoria girara la cabeza. De golpe, luces rojas y azules destellaron a través de las ventanas, iluminando el pasillo con un resplandor intermitente y siniestro. ¡Policía!, gritó una voz desde abajo. «Victoria Bennett, tenemos una orden de arresto». Marcus salió corriendo hacia las escaleras traseras, pero Victoria se quedó inmóvil, mirándome con una mezcla de odio e incredulidad. «Estás mintiendo», susurró. «No podría saber». Saqué mi teléfono y reproduje el video de seguridad. No era la versión granulada de la memoria USB, sino una copia cristalina que mostraba a Victoria y Marcus en el despacho del abuelo, discutiendo los detalles del pago y las dosis de veneno. La abuela mejoró el sistema de seguridad después de la muerte del abuelo, expliqué. Instaló cámaras ocultas por toda la casa. Sabía que tarde o temprano lo intentarías de nuevo. Victoria se lanzó hacia mi teléfono, pero esta vez estaba lista. Di un paso atrás, dejando que su impulso la llevara más allá de mí. Tropezó, y el diario de la abuela voló de sus manos. Cayó al suelo y se abrió, esparciendo fotografías y documentos por el piso de madera. Los pasos de los oficiales retumbaron por las escaleras mientras invadían el pasillo. Victoria intentó correr, pero no había a dónde ir. La observé en silencio mientras le ponían las esposas, recitándole sus derechos mientras la sacaban de la casa. Uno de los detectives se quedó atrás para tomar mi declaración. Mientras le explicaba cómo había encontrado la carta de la abuela y las pruebas que había reunido, no pude evitar mirar entre el contenido disperso del diario. Entre los papeles había una fotografía que nunca había visto antes. La abuela y el abuelo en el día de su boda, jóvenes y radiantes, llenos de posibilidades. Su abuela fue una mujer extraordinaria, dijo el detective,
siguiendo mi mirada. Nos contactó hace meses, compartiendo sus sospechas, pero necesitaba tiempo para reunir pruebas concretas. Por eso fingió seguir el juego de Victoria. Me di cuenta de que había estado protegiéndome mientras construía un caso infalible. Horas después, cuando la policía terminó de procesar la escena, me senté sola en la habitación azul. El cuadro del faro seguía colgado en la pared, ahora ocultando una caja fuerte vacía, pero sus secretos ya habían cumplido su propósito. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mark. Acabo de hablar con el banco suizo. La colección de monedas está intacta. Valor estimado, $75 millones. Llámame cuando puedas. Me recosté en el sillón de la abuela, sintiendo cómo la emoción me invadía en oleadas. Victoria y Marcus estaban bajo custodia, junto con varios cómplices, incluido el señor Whitman, quien había ayudado a orquestar los cambios fraudulentos en el testamento. Los verdaderos activos de la familia estaban a salvo. Y lo más importante, el abuelo finalmente tendría justicia. Un suave golpe en la puerta me hizo alzar la vista. Ana, nuestra ama de llaves durante 20 años, estaba allí, con lágrimas en los ojos. «Señorita Olivia», dijo, «debí habérselo dicho antes. La noche en que murió su abuelo, yo vi. Me levanté y tomé sus manos entre las mías. Está bien, Ana. Ahora ya sabemos la verdad». Ella asintió, apretando mis manos con fuerza. «Su abuela estaba tan orgullosa de usted. Sabía que sería quien arreglaría todo». Como si subrayara sus palabras, noté algo grabado en el brazo, del sillón de la abuela, pequeñas letras desgastadas por los años de uso. Siempre prevalece la verdad. En las semanas siguientes, toda la historia salió a la luz. Victoria había formado una alianza con Marcus, un banquero de inversiones corrupto, para tomar el control de la fortuna familiar. Comenzaron con el abuelo, creyendo que su muerte dejaría todo vulnerable. Pero él había sospechado que algo no iba bien, y tomó medidas para proteger su legado. La abuela continuó con su trabajo, documentando cuidadosamente los crímenes de Victoria, mientras aparentaba ser una víctima indefensa. Sabía que mi hermana intentaría aprovecharse de su enfermedad, y usó esa suposición para tenderle la trampa perfecta. La investigación reveló otras víctimas. Familias adineradas cuyas fortunas habían desaparecido misteriosamente tras asociarse con la firma de inversiones de Marcus. Victoria había sido su conexión interna con la alta sociedad, ayudándolo a identificar objetivos mientras construía su propio imperio inmobiliario sobre dinero robado. Doné la mayor parte de la colección de monedas del abuelo a museos, quedándome solo con unas pocas piezas especiales que él me había mostrado cuando era niña. Las cuentas offshore se reestructuraron en una fundación benéfica, destinada a financiar programas de educación artística y alfabetización, causas que habrían hecho sonreír a la abuela. La mansión se sentía diferente ahora, más ligera, de alguna manera. Conservé la mayoría de las antigüedades, pero abrí las habitaciones oscuras, dejando entrar el sol y el aire fresco. La habitación azul se convirtió en mi estudio de escritura, con el cuadro del faro aún vigilando sobre su caja fuerte vacía. Una tarde, unos 6 meses después del arresto de Victoria, me encontré revisando antiguos álbumes familiares. Había una foto de todos nosotros, la abuela, el abuelo, Victoria y yo, tomada en mi graduación de la preparatoria. Todos sonreían, parecíamos la familia perfecta. La apariencia puede engañar, solía decir la abuela, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Ella me había dejado más que dinero y pruebas. Me había dejado una lección sobre la paciencia, sobre la justicia, sobre el poder de jugar una partida a largo plazo. Victoria siempre pensó que la fortaleza significaba tomar lo que uno quería. Nunca entendió que la verdadera fuerza radica en proteger lo que realmente importa. A la mañana siguiente, visité a Victoria en prisión. Parecía más pequeña, de alguna manera, su ropa de diseño reemplazada por un uniforme gris y su maquillaje perfecto desaparecido. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz ronca.
Coloqué el diario de la abuela sobre la mesa que nos separaba. Porque deberías saber quién era realmente, dije. ¿Quiénes fueron ambos? Victoria se quedó mirando el diario, sus manos temblando como si quisiera agarrarlo. Nunca confiaron en mí, dijo con amargura. Siempre te favorecieron a ti. Confiaron en las dos. La corregí. Fuiste tú quien traicionó esa confianza. La dejé allí con el diario, sabiendo que finalmente entendería el alcance completo de su fracaso. No solo había perdido el dinero o la libertad, sino algo mucho más valioso, el legado de dos personas que habían construido algo digno de ser protegido. De regreso en la mansión, caminé por habitaciones llenas de recuerdos, las antigüedades que habían sido testigos del ascenso y la caída de nuestra familia, las fotografías que contaban historias tanto verdaderas como falsas, los rincones silenciosos donde una niña solía jugar mientras su abuela observaba, planeando, preparando, protegiendo. En la habitación azul, me senté en mi escritorio y comencé a escribir. Esta vez no era una novela, sino otro tipo de historia. La verdadera historia de Eleanor Bennet, quien había superado a sus enemigos desde más allá de la tumba. De William Bennet, quien había sacrificado todo para proteger su legado. De una hermana consumida por la codicia y otra hermana que encontró la fuerza en la verdad. Afuera, el atardecer detrás del faro pintaba su haz de luz, que parecía guiñarme un último ojo. Toqué el colgante de zafiro de mi abuela, una pieza, de la herencia que realmente importaba, y sonreí. A veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. A veces, es simplemente dejar que la verdad salga a la luz, una revelación cuidadosamente planeada a la vez. Soy Olivia Bennet, guardiana del verdadero legado de mi familia, no el dinero, ni la mansión, ni las monedas raras, sino la sabiduría de saber que la riqueza no se mide en dólares. Se mide en las decisiones que tomamos, en las verdades que protegemos y en las historias que dejamos atrás. Y mi historia apenas comenzaba.